Bienvenidos a mi canal. Soy su anfitriona favorita y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque yo estoy que no quepo en mí de la emoción. Tengo un tema jugoso, de esos que nos encantan, de esos que nos hacen debatir, teorizar y hablar durante horas. Y es que, como ya se habrán imaginado por el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de uno de nuestros galanes turcos favoritos, Can Yaman. Pero no cualquier cosa sobre Can Yaman, no. Hoy vamos a desentrañar un rumor, una exigencia, un detalle que está causando revuelo en el mundo de las series turcas y que tiene a los fans en vilo. Resulta que al parecer, nuestro querido Can tiene una condición, una petición muy específica para su nueva serie. Según los últimos reportes que han estado circulando por los portales de noticias y las redes sociales, Can Yaman solo actuaría con él. ¿Cómo? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chisme jugoso, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, denle un buen like a este si les gusta el contenido. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más noticias como esta. No saben cuánto agradezco su apoyo. Muchas gracias de antemano. Bueno, volvamos a Can Yaman, porque la espera se está volviendo cada vez más insoportable. Como todos sabemos, este hombre es una superestrella, un fenómeno. Su belleza, su talento, su carisma, todo en él es irresistible. Y claro, con semejante éxito, es normal que tenga ciertas condiciones a la hora de elegir sus proyectos. Es su derecho. Y parece que esta vez, la exigencia es bastante peculiar, lo que ha generado un debate interesante entre los fanáticos y la prensa especializada. A ver. ¿Qué sabemos hasta ahora? Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, en diferentes portales de noticias turcas y en redes sociales. Los primeros informes, aún sin confirmar, hablaban de reuniones secretas entre el equipo de Can Yaman y diversas productoras. El objetivo, dar forma al próximo gran proyecto del actor. Y ahí es donde la bomba explotó con toda su fuerza. Can habría expresado su deseo de actuar únicamente con una persona en particular. Una condición que, de ser cierta, cambiaría las reglas del juego. Imagínense la expectativa. ¿Quién será? Una actriz consagrada con una trayectoria impecable y con la que tenga una química arrolladora. Una nueva promesa del mundo de la actuación, un talento emergente con el que quiera compartir pantalla y dar a conocer. Alguien con quien tenga una conexión especial, un vínculo que vaya más allá de lo profesional. Las especulaciones, como era de esperarse, no se hicieron esperar. La mente de los fans, que no descansa ni un segundo, empezó a trabajar a 1000 por hora. Los fanáticos, por supuesto, enloquecieron. Empezaron a hacer sus propias apuestas, a investigar cada detalle, a analizar cada rumor, a escudriñar en el pasado de Can, buscando pistas que pudieran dar con la identidad de ese él misterioso. La emoción era palpable. Los foros, los grupos de fans en redes sociales, los comentarios en las publicaciones, todo era un hervidero de teorías y conjeturas. Cada publicación, cada foto, cada entrevista que aparecía, era analizada minuciosamente, buscando algún indicio que pudiera resolver este enigma. ¿Y quién es ese él con el que Can quiere actuar? Pues, la respuesta por ahora, es un misterio. Nadie ha confirmado oficialmente de quién se trata. Ni el propio Can, ni su equipo, ni las productoras involucradas. El silencio, la cautela, han sido la tónica general. Pero las teorías son muchas y muy variadas, y cada una de ellas tiene sus propios argumentos y defensores. Una de las teorías más recurrentes, y que ha generado cierta nostalgia entre los seguidores, es que podría ser un actor o actriz con el que Can ya ha trabajado anteriormente y con el que ha tenido una buena relación. Un reencuentro con el pasado, una revancha, una oportunidad para revivir la magia que conquistó a millones de corazones. La primera persona que viene a la mente de muchos es Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkencikus. La química entre ellos en la serie fue innegable, una chispa que saltaba de la pantalla. Los fans siempre soñaron con volver a verlos juntos en pantalla, con revivir esas escenas llenas de romance, comedia y pasión. La serie que catapultó a Can Yaman a la fama internacional, se convirtió en un fenómeno, y la conexión entre los dos protagonistas fue uno de los pilares de su éxito. Sería comprensible y hasta lógico que Can quisiera repetir la experiencia,
que deseara volver a sentir esa conexión, esa complicidad, ese entendimiento que solo se logra con una gran química actoral. Sin embargo, la posibilidad de un reencuentro con Demet Özdemir también tiene sus detractores. Algunos argumentan que el pasado ya está escrito, que es hora de mirar hacia el futuro, de explorar nuevas combinaciones y de ofrecer algo diferente al público. Además, la vida personal de ambos actores ha cambiado considerablemente desde que protagonizaron Erkencikus. Demet Özdemir está casada y tiene su propia vida, y el reencuentro podría resultar forzado o artificial. Otra de las teorías, que también tiene un buen número de seguidores, es que podría ser un actor o actriz con el que Can comparte una gran amistad en la vida real. Un amigo o amiga, un compañero o compañera de vida, un confidente o confidente. Un apoyo, una persona de confianza en el set, alguien que lo acompañe en esta nueva aventura, que le brinde su apoyo incondicional, que le ayude a sobrellevar la presión y las exigencias de la industria. La industria del entretenimiento es exigente, como ya hemos mencionado, y tener a alguien cerca en quien confiar, con quien compartir los miedos, las dudas y las alegrías, puede ser fundamental para mantener la estabilidad emocional y profesional. Pero, ¿quiénes son los amigos más cercanos de Can Yaman? Esa es la pregunta que se hacen los fans, que indagan en las redes sociales, que analizan las fotos, que buscan pistas en las entrevistas. ¿Hay alguien en su círculo de amigos que tenga el perfil adecuado para ser su coprotagonista? ¿Alguien que tenga el talento, la experiencia y la química necesaria para brillar junto a Can? Las especulaciones apuntan a nombres como Kerem Bürsin, otro galán turco de renombre, o incluso a algunos de sus amigos de la infancia. La posibilidad de ver a Can Yaman trabajar con alguien de su confianza, con quien tenga una conexión real y profunda, es algo que sin duda emocionaría a los fans. Sin embargo, la teoría que más fuerza está cobrando, la que más revuelo está causando, es que podría ser un actor o actriz que aún no conocemos. Sí, así como lo escuchan. La posibilidad de que Can esté buscando a alguien nuevo, a alguien que le aporte frescura a su proyecto, que lo rete, que lo haga crecer como actor. Esto sí que sería interesante. Un golpe de efecto, una jugada audaz, una apuesta por la innovación. Imaginemos la expectación que generaría la presentación de esta persona. Un actor o actriz completamente desconocido /A, elegido /A directamente por Can Yaman. Un desconocido que se convertiría, de la noche a la mañana, en una estrella, en un rostro que estaría en boca de todos. Sería un movimiento arriesgado, un paso valiente, pero que podría resultar en algo realmente innovador y sorprendente. La elección de un actor o actriz desconocida podría darle al proyecto un aire fresco, una perspectiva diferente, una energía nueva que podría revitalizar la carrera de Can Yaman y al mismo tiempo, lanzar al estrellato a un nuevo talento. Esta teoría, que ha generado un gran debate entre los fans, abre un abanico de posibilidades. ¿Cómo sería el casting? ¿Cómo se elegiría a esta persona? ¿Qué requisitos tendría que cumplir? ¿Qué tipo de talento buscaría Can Yaman? Las preguntas se multiplican y la expectación crece a cada minuto. La idea de descubrir a un nuevo talento, de ser testigos del nacimiento de una estrella, es algo que atrae a muchos. La verdad es que este tipo de exigencias no son tan extrañas en el mundo de las estrellas. Muchas veces los actores y actrices con más renombre, con mayor trayectoria y reconocimiento, tienen ciertas condiciones en sus contratos. Es algo completamente normal, algo que forma parte del juego de la industria del entretenimiento. Ya sea para elegir a sus coprotagonistas, a los directores, al equipo técnico, o incluso para determinar el tipo de vestuario, el maquillaje o los escenarios. Es su manera de tener control creativo sobre su trabajo, de asegurarse de que el proyecto cumpla con sus expectativas, de que se respete su visión artística. Estas exigencias, que a veces pueden parecer caprichosas, son en realidad una forma de proteger su trabajo, de garantizar la calidad de sus proyectos y de mantener su imagen pública. Los actores y actrices de renombre han trabajado duro para llegar a donde están, han invertido tiempo, esfuerzo y talento, y tienen derecho a tomar decisiones que les permitan sentirse cómodos y seguros en su trabajo. En el caso de Can Yaman, esta exigencia podría estar relacionada con varios factores. Podría ser que, tras el éxito de sus anteriores series, quiera tener un mayor control sobre su carrera y rodearse de personas con las que se sienta cómodo y seguro, con las que tenga una conexión especial, con las que comparta la misma visión artística. O tal vez simplemente esté buscando un nuevo desafío, una nueva dinámica en el set,
algo que le permita explorar nuevas facetas como actor, que le motive a salir de su zona de confort, que le impulse a crecer y a evolucionar. También es importante recordar que Can Yaman es un actor muy comprometido con su trabajo. Siempre se prepara a conciencia para sus personajes, investiga, se involucra al máximo, se entrega por completo a su trabajo. Es un actor que se preocupa por los detalles, que busca la perfección, que no se conforma con lo ordinario. Es muy probable que quiera asegurarse de que su próximo proyecto sea de la más alta calidad, que esté a la altura de sus expectativas y que esté rodeado de personas que compartan su misma pasión y dedicación. Esta exigencia además podría estar relacionada con el tipo de proyecto que tiene en mente. ¿Será una serie de acción? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama histórico? Dependiendo del género, de la temática, de la historia que quiera contar, Can Yaman podría necesitar un tipo específico de actor o actriz, alguien con unas características concretas, con una química particular, con una capacidad de adaptación y de trabajo en equipo que sea fundamental para el éxito del proyecto. Ahora, ¿cómo afectará esto a su nuevo proyecto? Pues dependerá de muchos factores. Si la persona elegida es un actor o actriz reconocido /A, con una gran base de fans y con una trayectoria consolidada, seguramente aumentará el interés del público y de los medios. La expectación será mayor, las expectativas más altas, y el proyecto tendrá una mayor visibilidad y repercusión. Si por el contrario es un actor o actriz desconocido /A, podría generar cierta incertidumbre al principio, pero también podría ser una oportunidad para descubrir un nuevo talento. Un riesgo sí, pero un riesgo que podría valer la pena, si se encuentra al actor o actriz adecuado, alguien que encaje a la perfección con Can Yaman, que tenga una química especial, que aporte frescura y novedad al proyecto. Lo que sí es seguro es que, sea quien sea él, el proyecto de Can Yaman estará en el centro de la atención. Los fans estarán ansiosos por saber quién es, cómo se complementan con Can, qué tipo de historia van a contar juntos y cómo será su química en la pantalla. Cada detalle, cada imagen, cada noticia que surja, será analizada con lupa, y la expectación crecerá a medida que se acerque el estreno. Y ojo, porque esta exigencia de Can Yaman también podría tener un impacto en la industria turca. Podría inspirar a otros actores a tomar decisiones similares, a ser más exigentes con sus proyectos, a buscar mayor control creativo sobre sus carreras, a rodearse de personas con las que se sientan cómodos y seguros. Podría marcar un antes y un después en la forma en que se negocian los contratos, en la forma en que se eligen los elencos, en la forma en que se valora el talento y la experiencia de los actores. O por otro lado podría generar controversia, ya que algunos podrían considerar que es un comportamiento un poco divo, o que limita las oportunidades de otros actores, que impide el acceso a nuevos talentos. Podría generar críticas, debates y discusiones sobre el poder de las estrellas, sobre la importancia de la democracia en la industria del entretenimiento y sobre la necesidad de dar oportunidades a todos los actores y actrices, independientemente de su fama o de su experiencia. Pero al final, la decisión es suya. Can Yaman tiene todo el derecho a elegir con quién quiere trabajar, a rodearse de personas que lo hagan sentir cómodo, feliz y creativo, y a tomar las decisiones que considere oportunas para su carrera. Es su trabajo, es su proyecto, es su visión artística, y tiene derecho a defenderla y a protegerla. Y nosotros como fans, solo podemos esperar con ansia su nuevo proyecto con la esperanza de que sea un éxito rotundo, y desearle todo el éxito del mundo. Queremos ver a Can Yaman brillar, queremos ver su talento en todo su esplendor, queremos emocionarnos con sus actuaciones, y queremos disfrutar de una nueva serie que nos haga vibrar y soñar. En definitiva, la exigencia de Can Yaman es un tema que genera muchas preguntas y pocas respuestas. Pero lo que sí está claro es que el actor turco más famoso del momento sigue dando de qué hablar y que su próximo proyecto será uno de los más esperados del año. La intriga, el misterio y la expectativa están servidos, y los fans no podemos esperar a descubrir quién es el que acompañará a Can Yaman en su nueva aventura. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién creen que es el con el que Can Yaman quiere actuar? ¿Creen que es una buena decisión? ¿Les gustaría volver a verlo con algún actor o actriz en particular? ¿Qué expectativas tienen sobre su próximo proyecto? ¿Creen que esta exigencia podría cambiar la forma en que se hacen las series turcas? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus especulaciones, sus deseos. Quiero saber qué piensan.
Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, de comentar, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más noticias emocionantes sobre el mundo de las series turcas. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Y recuerden, las noticias sobre el mundo del espectáculo turco están a la orden del día en mi canal. Estén atentos a mis próximos vídeos, porque les prometo que vendrán muchas más sorpresas. Estaré aquí para analizar, comentar y debatir con ustedes todos los temas que nos apasionan. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. No olviden seguir disfrutando de sus series favoritas.